Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es su hermano y amigo, el profeta José Ramírez. Yo quiero traer un tema que he intitulado ¿De dónde vendrá el anticristo? Vamos a leer Génesis 49, 16, 17, que dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. El patriarca Israel, sabiendo que estaba cerca el día de su muerte, él hizo llamar a todos sus hijos que habían entrado con él en Egipto para vivir allí, gracias a que su hijo José, por la providencia divina, era el gobernador y segundo en autoridad después del faraón de Egipto. En las declaraciones proféticas sobre sus hijos, el patriarca resaltó a la tribu de Dan de una manera muy particular. Dan era el quinto hijo que Jacob tuvo con Bila. Bila significa despreocupada o aquel que no tiene preocupación. Ella era la sirvienta de Raquel, que significa la oveja de Dios. Y Dan es una de las 12 tribus de Israel porque era uno de los 12 hijos de Jacob, que luego de luchar con el ángel de Jehová, su nombre fue cambiado a Israel. A esta tribu, el Espíritu Santo, por boca del patriarca Jacob, la describe como una serpiente junto al camino. Y si vemos con cuidado la expresión camino, esa expresión tiene que ver con el Señor Jesucristo, quien dijo en Juan 14, 6, que Él es el camino al Padre. Entonces, esta expresión es profética y nos revela que de la tribu de Dan saldrá alguien que se va a presentar al mundo como el camino, como el Salvador, es decir, como el Mesías que Israel e incluso las élites del mundo están esperando y le están preparando el camino para que suba al trono del gobierno mundial, así como lo hizo Juan el Bautista con el Señor Jesucristo. El anticristo será un israelita, genealógicamente descendiente de la tribu de Dan y que nacerá en Siria. Los israelitas, amados, ellos no pierden su identidad nacional aunque nazcan en cualquier parte del mundo fuera de Israel. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 17 dice así: Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La expresión dar su reino a la bestia se refiere a que Satanás le dará al anticristo los reinos del mundo que le ofreció al Señor Jesús en el monte de la tentación y que éste los rechazó. Estos 10 reyes son una especie de confederación de naciones que asumirán la función de una especie de Juan Bautista satánicos, que están preparando el camino al anticristo, así como Juan el Bautista preparó tanto el camino como un pueblo bien dispuesto al Señor. Así mismo, ellos van a preparar al mundo para recibir al falso Mesías, al anticristo. Y esa expresión, recibieron poder por una hora, en Apocalipsis 17, 12, se refiere a que por apoyar a la bestia, el anticristo, estos recibirán autoridad en el gobierno de la bestia, serán una especie de virreyes, pero será por breve tiempo. ¿Por qué recibirán poder por una hora? Esto es parte
del cumplimiento profético, y esto es para que puedan ejecutar el juicio de Dios sobre la gran ramera, y la destruirán quemándola y la dejarán en ruinas, porque dice la palabra que estos 10 reyes aborrecerán a la ramera y la van a destruir. Apocalipsis 17 y 16 dice la palabra: y los 10 cuernos que viste en la frente, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y dice, y devorarán sus carnes, y oigan cómo dice, y la quemarán con fuego. Acá es cuando cae la Babilonia religiosa pagana. Pero volvamos al tema central. Cuando Jacob llama a sus 12 hijos para declarar palabra profética sobre cada uno de ellos, Adán lo miró en la visión espiritual como una serpiente, como una víbora. Y esa visión del patriarca no asocia a Adán con nada bueno, lo asocia con Satanás, que es la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque la serpiente es un animal maldito, fue el instrumento para la caída de la humanidad y la condenó Dios a arrastrarse para siempre. Israel, es decir, el patriarca Israel, Jacob, miró proféticamente a sus hijos en ciertas figuras de animales. Por ejemplo, a Isaacar dice que lo vio como un asno fuerte, a Judá, cachorro de león, a Neftalí, cierva suelta, a Benjamín, lobo arrebatador, pero a Dan lo miró como una serpiente. Dan es el quinto hijo de Jacob y significa su nombre juzgar. Y Jacob dice que Dan juzgará a su pueblo. ¿A qué pueblo va a juzgar? Pues a Israel, porque al único pueblo a quien Dios llama mi pueblo es a Israel. Pero lo juzgará con el espíritu y la naturaleza de Satanás. Lo hará como serpiente junto al camino, y esta expresión la podemos asociar con la semilla de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 4, que dice que cayó la semilla junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y Jesús dice en el versículo 18 que el malo, es Satanás, arrebata lo que fue sembrado en el corazón. El anticristo no jugará un papel inocente, inclusive va a juzgar con injusticia. El anticristo no va a juzgar con justicia de Dios, porque él es el inicuo, el hombre de perdición, y su gobierno será para juicio a las naciones del mundo que vivan en los tiempos de la gran tribulación. Jesús habló del anticristo en Juan 5:43 y dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. El Señor se refería al anticristo. El anticristo será un instrumento de juicio que traerá Dios a las naciones, esas naciones pecadoras que aborrecieron a Dios y a Israel y que rechazaron a Jesús como el Mesías prometido. Isaías 10, 5 y 6 dice: oh Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le levantaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Oiga bien, Dan, desde su nacimiento, resaltó su carácter maligno. Primero, Raquel tuvo envidia de su hermana Lea. Esto fue lo que sintió Lucifer en el cielo y la serpiente en el Edén. Segundo, Dan nació del vientre de una sirvienta, de Bila, una esclava, es decir, que Dan es hijo de esclavitud.
El anticristo esclavizará al mundo entero cuando obligue a la gente a adorarlo como si fuera Dios, o pena de muerte a quien no lo adore, ni reciba su marca en la frente o en su mano derecha, y que no adore a su imagen. Tercero, la esclava sustituyó a Raquel. Esto es precisamente lo que hará el anticristo. Tomará el lugar de Dios y se hará adorar como si fuera Dios. El hombre estará tan alejado de Dios que no se dará cuenta de que está adorando al mismísimo Satanás. Daniel 8:25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La tribu de Dan fue excluida de las demás tribus de Israel en Apocalipsis 7:1-8. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. Y en Primera de Reyes 12:25-33 dice que el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que esos eran sus dioses que los habían sacado de Egipto. Y él puso ese énfasis idolátrico y el pueblo lo aceptó. Y en el versículo 29 dice que puso uno en Betel, que es el territorio de Efraín, significa fructífero, y el otro lo puso en Dan. Entonces, los danitas eran idólatras y paganos por naturaleza. Eso lo dice Jueces 18:30. Dice, mira cómo dice eso, porque la palabra es tan clara y perfecta. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla hasta el día del cautiverio de la tierra. Ese cautiverio los diseminó por Siria y por Etiopía. La exclusión de Dan del resto de las tribus de Israel fue la consumación del castigo anunciado por Dios en Deuteronomio 29:16-21, y lo voy a leer porque lo considero muy importante y clarificador del tema que yo estoy hablando. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones y por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y habéis visto sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Versículo 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Versículo 21 dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Entonces, el anticristo será proclamado por Israel como su Mesías y entrará en el templo de Dios en Jerusalén, que será reconstruido durante la semana 70 de Daniel, es decir, el tiempo de la tribulación. Y creo que por intervención del mismo anticristo, el templo será construido y eso enamorará más a los judíos, y luego se sentará en el trono que colocarán en el templo. La única manera de que este hombre entre en el templo y que sea aceptado por Israel es porque el anticristo será israelita, nacido en Siria y de la tribu de Dan, la tribu asociada con la serpiente. El anticristo es la mismísima simiente de la serpiente de quien Dios habló en Génesis 3:15. Ahora, como ya le dije,
un israelita no pierde su nacionalidad aunque nazca en otro país. En la diáspora ellos siguieron siendo israelitas, aunque en varias ocasiones quisieron hacerlos renunciar a su cultura hebrea y a su ley y a sus costumbres, pero no pudieron. Ellos mantuvieron su naturaleza, su identidad y su nacionalidad. Dice que Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, es decir, que no tiene el derecho de ser una de las tribus de Israel. ¿Sabe por qué? Porque como en Apocalipsis 7, 1 al 8, la tribu de Dan fue excluida del resto de la tribu de Israel. Pero, ¿por qué fue excluida la tribu de Dan del resto de las tribus de Israel? Por causa de la idolatría. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que esos eran los dioses que lo habían sacado de Egipto, y el pueblo, pues por supuesto, los aceptó. Primera de Reyes 12, 29 dice que puso uno en Betel, ya se lo dije, y el otro lo puso en Dan. Ahora, volvamos a Génesis 49, 16, 17. El anticristo sale de la tribu de Dan. La tribu de Dan fue esparcida en Siria y en Etiopía. Cuando Asiria invadió a Israel, se llevó cautiva a las 10 tribus de Israel por causa de su pecado, excepto las tribus de Judá y de Benjamín. Por eso la Biblia llama al anticristo en Isaías el asirio. Y en el año 722 a.C. se cree, Asiria invade a Israel y se lleva las 10 tribus de Israel, entre las que iba la tribu de Dan, y en Siria permanecieron 22 años. Pero en Siria los danitas, ellos se mezclaron con los sirios, y es esta mezcla la que hizo que las 10 tribus de Israel se perdieran, incluyendo la de Dan, porque se mezclaron con las naciones de alrededor, incluso llegaron hasta África y se asentaron en Etiopía, y es por eso que los judíos etíopes se hacen llamar los descendientes de la tribu de Dan. Ahora, luego de que ellos salieron del cautiverio asirio, muchos de la tribu de Dan se quedaron en Siria. Por eso es que el anticristo, óigame bien, bíblicamente saldrá de Siria. Yo quiero que vaya digiriendo esto porque esto es muy importante. La iglesia está a punto de irse. Dios me ha instado a hablar este tema. El anticristo entrará en el templo de Dios en Jerusalén, que será construido durante ese tiempo de la gran tribulación. Y él mismo va a colaborar pues para que el templo sea construido, y con los medios modernos de construcción, pues esto se hará en breve tiempo. Eso es lo que yo creo. Y él se va a sentar ahí en el trono del templo. Y como le dije, que la única manera de que él pueda hacer eso es que sea un israelita. Porque el anticristo será un israelita nacido en Siria, se lo repito, y será de la tribu de Israel. Dice que juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, porque como les dije, ya Dan perdió su posición o su condición de tribu original de Israel. Dios llama al anticristo, al asirio, a quien quebrantará en la tierra de Israel. Óigame bien. Isaías 14:25 dice: quebrantaré al asirio en mi tierra, eso es Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Es decir, que el anticristo va a poner yugo de esclavitud sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Israel hará pacto con el Seol y hará convenio con la muerte, y se refugiará en la mentira.
Entonces la expresión quebrantaré al asirio en mi tierra declara que el anticristo estará en la tierra de Israel. ¿Y cuándo quebrantará Dios al anticristo? Esto será cuando el anticristo y el falso profeta comanden el ejército que va a invadir Israel para destruirla, y eso será en la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16, 12 al 14 y el versículo 16 específicamente dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El profeta Daniel recibió la revelación de la bestia anticristo en Daniel capítulo 8, versículo 8 al 9, 22 al 24 también. Y dice: y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, Israel. Versículo 22 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque va a recibir la fuerza y el poder de Satanás, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El macho cabrío de quien habla Daniel es Alejandro el Grande, rey de Grecia. Dice que fue quebrado estando en su mayor fuerza. ¿Por qué? Porque Alejandro murió en el año 356 a.C., tenía 33 años, estaba joven, es decir, en su mayor fuerza. Y los 4 cuernos notables que salieron de él son los 4 generales que se repartieron el reino de Alejandro, porque este no tuvo hijos. Los generales eran Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Y dice la palabra que de uno de estos 4 reinos se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El anticristo saldrá de Siria, que fue ocupada por Seleuco, uno de los 4 cuernos del macho cabrío, es decir, de los 4 generales que se repartieron el imperio griego. Daniel profetiza acá que el anticristo, cuando aparecerá en la escena mundial con un traslado o un tratado, un convenio, un pacto de paz con Israel, asegurándole la paz con los árabes, el anticristo engañará a Israel al punto que ellos lo verán como su protector ante el mundo. Eso lo dice Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, es decir, la gran tribulación, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Gloria al Señor. Dios habla claro, pero luego
de los 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto y se proclamará Dios y se sentará en el trono de Dios en el templo de Jerusalén y va a ordenar que todos los hombres le adoren como si fuera Dios. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es en este momento en que comienza el tiempo de la gran tribulación, en donde el anticristo se quita esa careta de pacificador, de hombre de paz, y revela su verdadera naturaleza al mundo, la naturaleza de la bestia, del inicuo, del hombre de pecado, del hombre que va a perdición, de Daniel 7:7. Dice que era espantosa. Ahí Daniel lo revela como es, que esa bestia era espantosa y terrible en gran manera, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. Esta es la misma bestia de Apocalipsis 13:1, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estos 10 cuernos, como lo aclara la Escritura, son 10 reyes que le darán su poder a la bestia, y se formará esa confederación de naciones del mal. Será un eje del mal que pondrá en marcha el plan destructor de Satanás para los últimos días. ¿Dónde lo dice? Zacarías 8:23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres, oiga bien, 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío. Ese judío es el anticristo, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Jehová está con vosotros. Este judío es el anticristo que aparecerá en la escena mundial en medio del caos como el salvador de la humanidad. Esa escena caótica es la que se revela en Isaías 58:20, que dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. El mar representa naciones del mundo. De una de ellas vendrá el anticristo. Dice que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Eso es una inestabilidad mundial. Apocalipsis 13:8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga bien, el anticristo junto con el falso profeta, que es la segunda bestia, se unirán para formar un binomio infernal para gobernar la tierra y llevarlos a la perdición eterna cuando acepten la marca de la bestia. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña, es decir, el falso profeta, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, que el falso profeta será un promotor de idolatrías y de herejías más grandes que jamás se ha visto sobre la tierra. Al final de la gran tribulación, Cristo aparecerá en su segunda venida, que será la segunda venida visible, y destruirá al anticristo y al falso profeta, y va a establecer su reino milenial. Y nosotros, la iglesia de Cristo, reinaremos con él. Fíjese usted que el anticristo tiene unas características que arrojan ciertos datos que nos da luz al respecto. El anticristo no será un hombre natural. ¿Por qué? Apocalipsis 17:8 y Apocalipsis 11:7 dice que sube del abismo, es decir, del infierno. Es decir, óigame bien, del mismísimo infierno, y va a perdición. ¿Por qué? Porque no tendrá ninguna posibilidad de ser salvo. Por eso, cuando el Señor destruye con la espada de su boca a las tropas que rodearon a Jerusalén para destruirla, a las 2 bestias, dice que las arroja vivas a las 2 en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ellos no son hombres naturales, son engendros de Satanás con apariencia
de seres humanos, y ni Satanás ni sus demonios, ellos van a comparecer ante el tribunal del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque este juicio es para los seres humanos que murieron perdidos en sus pecados. Juan 16:11, ahí el Señor dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando Jesús vino a la tierra, juzgó y condenó de una vez a Satanás, y con su resurrección de entre los muertos selló para siempre la derrota eterna de Satanás. Entonces, con la primera venida del Señor, Satanás y sus demonios quedaron juzgados y condenados. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo y le hizo justicia hasta al mismísimo Satanás. Por esa misma razón es que cuando Jesús tomó nuestros pecados, la justicia del Padre lo lleva a morir en la cruz. Segundo, su advenimiento. Dice que, su origen es por obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo encarnará el carácter de Satanás, que es el engañador, mentiroso y padre de toda mentira. Tercero, el anticristo será un líder desde el momento en que aparezca ante los ojos del mundo, que aparezca en la escena mundial. Eso es la corona que dice la Biblia que le fue dada en Apocalipsis 6:2. Será un orador elocuente, un poderoso diplomático, carismático, pacificador que promoverá la paz mundial. Apocalipsis 13:5 dice así, se le dio una boca que hablase grandes cosas. Va a lograr lo que ningún líder mundial ha logrado, como lo de resolver el conflicto histórico en el Medio Oriente, la violencia del mundo, las fronteras de las naciones caerán porque no habrá amenaza entre las naciones, va a haber un tiempo de una supuesta paz, el terrorismo ya no existirá en el mundo bajo el mando del anticristo será una especie de Edén moderno y el espíritu y panorama mundial será de paz y seguridad. El anticristo será el hombre del momento, será el hombre estrella, la admiración de todos, la esperanza que siempre la humanidad tuvo de vivir cómoda y segura, pero que en realidad detrás de su discurso utópico se esconde el ser más satánico y mentiroso que jamás haya existido y haya pisado la tierra. Cuarto, será una persona altiva, soberbia y arrogante. Será un ególatra que va a promover el culto a su personalidad. Daniel 8:23 dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Quinto, que el anticristo va a recibir todo el poder de Satanás y va a conquistar con su engaño a las naciones, incluso a las potencias de la tierra, y los guiará para perseguir y matar a los santos del Señor. Daniel 8:24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque va a recibir el poder del trono de Satanás. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y dice, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, porque será un dictador, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a haber una persecución a todos aquellos que crean en Dios y en Cristo. Y destruirá a los fuertes porque las potencias mundiales caerán rendidas a sus pies. Todo esto será el panorama mundial para los días de este gobernante satánico, pero los que nos hemos guardado del mundo, del pecado, y viviendo santamente delante de Dios y de los hombres, sabemos que para cuando el anticristo se manifieste, la iglesia de Cristo ya habrá sido raptada al cielo
a participar de la boda del Cordero. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene un caos mundial. Apocalipsis 19, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. El anticristo será el último gobierno humano en la tierra, porque al final de la gran tribulación aparecerá el Señor Jesucristo con su iglesia glorificada y matará a las tropas del anticristo en la guerra del Armagedón. Pero al anticristo y al falso profeta los arrojará vivos en el lago de fuego y azufre. El anticristo será derrotado y quebrantado en la tierra de Israel, según Isaías 14:25, que dice, quebrantaré al asirio en mi tierra, es decir, Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Apocalipsis 16, 12, 14, y Apocalipsis 16, 12 al 14, y versículo 16, dice así. Repito, Apocalipsis 16, 12 al 14 y 16 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La guerra de Armagedón ocurrirá durante el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios. Entonces, el Señor peleará con las naciones que serán comandadas por el anticristo y el falso profeta en la guerra de Armagedón, y obviamente lo hará cuando se manifieste visiblemente al mundo. Esto quiere decir que, primero, que la segunda venida de Cristo, que será la visible, porque dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá, y es cuando Israel reconoce a Jesucristo como el verdadero Mesías, el que rechazaron hace 2000 años. Zacarías 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesús le dijo a los judíos en Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La expresión hosana es, Dios, sálvanos ya. Ese será el grito que darán los israelitas el día que las tropas enemigas los invadan. Es allí cuando aparece precisamente el Señor en Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, a librar a Israel de la destrucción total. Porque esa ha sido la naturaleza y la intención de Satanás siempre, destruir a Israel, porque si destruye a Israel, él queda libre de condenación eterna. Sin Israel no hay profecía, sin Israel no hay Biblia. Porque dice Jesús, se lo dijo a la samaritana, la salvación vino de los judíos. Entonces, el Señor asentará su pie ese día en el monte de los olivos, Zacarías 14:4, y allí serán reunidas las naciones comandadas por las dos bestias para destruir a Israel, pero el Señor los destruirá a ellos e Israel se volverá a Dios y recibirá a Cristo como el verdadero Mesías. Zacarías 14:3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y los versículos 12 y 15 revela que el Señor destruirá a estas naciones. Y dice, y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá
estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Luego que el Señor destruya las tropas conducidas por estas dos bestias satánicas, y a las dos bestias el Señor las destruye, dice que los va a arrojar vivos en el lago de fuego y azufre. Dice que Satanás será encadenado y encerrado en el pozo del abismo por 1000 años para que no engañe más a las naciones. E inmediatamente después del encierro de Satanás comienza el Señor allí su reino milenial, y nosotros, la iglesia, reinaremos con él. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y mire cómo dice: y reinarán con él 1000 años. Durante el milenio habrá dos clases diferentes de personas: los que tienen cuerpos glorificados y los que tienen cuerpos terrenales, que sobrevivan a la gran tribulación y entraron al reino milenial de Cristo. Los de cuerpos glorificados son los que forman parte de la iglesia y que recibieron cuerpos glorificados en el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, y los que estemos vivos para ese momento del rapto, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales. Eso lo dice 1 Corintios 15, 51 al 53. Y los que tienen cuerpos terrenales son los que sobrevivieron a la gran tribulación. Esos serán gentiles e israelitas creyentes en Cristo. Ese es el tema que Dios trajo a mi corazón y quiso que hoy lo hablara a ustedes. Vamos a orar. Reconcíliate con el Señor. Busca a Dios si estás flojo, si estás descuidado. Apercíbete, porque el rapto de la iglesia está a la puerta. Padre, te damos gracias. Te pido que esta palabra abra los ojos, toque el corazón, toque el espíritu, abra el entendimiento de todos aquellos que por tu gracia lo oirán, y que despierten al temor y sepamos todos que estamos a punto de ser levantados. Viene una gran noticia a nivel mundial donde millones desaparecerán. Será un caos para muchos, pero nosotros sabemos que estaremos contigo en tu presencia y nos gozaremos 7 años arriba en tus moradas eternas, en la boda del Cordero, mientras en la tierra este mundo impío, ególatra, hedónico, que se negó a vivir para ti, de respetar tu palabra y de amarte a ti y reconocer tu sacrificio en la cruz, ellos verán lo que es juicio